Bueno, ahí puse a grabar de nuevo, mientras van entrando, porque si no... No me acuerdo dónde quedamos. Acá. Esto es lo último que leí. A ver si me hace... Está comprobado. Ah, la relación entre suicidio, ahora sí me acuerdo. Bueno, vamos a esperar que entren algunos más. Eso de suicidio y violación me acuerdo mal. Sí, claro. Ay, por favor. No sé. A ver, vamos a ver quiénes van entrando y después ponemos compartir. A ver, así vamos viendo quiénes están, porque si no, no los veo. Si tengo que compartir pantalla. Faltan todavía. Sí. Buenas. Buenas. Tengo la cámara apagada porque tengo mal internet, así que me puedo reunir acá en el segundo bloque. Pero bueno, las veo. Bueno. Nosotros vemos Fla. Sí, pero no me ven, ¿viste? Entonces digo, voy a saludarlos porque si no es una falta de respeto. Está bien, vemos Fla y suponemos que detrás de Fla hay alguien. Hay alguien. Hay alguien acá, por eso saludo. ¿Todavía faltan? Sí. Parte del equipo, mira que está justo con este tema. ¿Pero estuvieron? No. ¿No estuvieron? No, tengo que ir a la Sí. No, ahí están. No. Y bueno, los verán. Después le trato de pasarlo pronto. Hola, buenas noches. Aprovecho de saludar a... Hola, buenas ¿Cómo noches. estás? Bueno, ¿pone compartir ya? Sí. A ver. María. Falta Cristina, que no está todavía. Falta también Verónica. Bueno. Sigamos entonces. Habíamos quedado por acá. Se produce en el marco de... la violencia de género se produce en el marco de estructuras de desigualdad y donde es utilizada como un mecanismo para mantener el orden social vigente. Bueno, este sería un tema como para una clase, ¿no? Bueno, pero vamos a tratar de... Vamos a tratar de sintetizarlo. Bueno, es decir, no podemos analizar la problemática de la mujer ni la opresión que sufrimos las mujeres, que es una doble opresión, especialmente las mujeres trabajadoras, sufrimos una doble opresión. Una opresión por ser parte de la, digamos, del pueblo y por ser explotadas laboralmente,
y los bajos salarios y todo lo que nos pasa y que compartimos con nuestros compañeros varones, y otra es por el rol que se nos ha adjudicado socialmente, ¿no? Que es el de sostener, digamos, el tejido familiar desde los cuidados, desde todo lo que eso implica y que lo conocemos muy bien. Por lo tanto, tenemos una doble jornada y una doble opresión. Y bueno, y esto no es casual, responde a necesidades que no son precisamente ni la del varón, que es nuestro compañero, ni nuestra, ni la de las mujeres. Es un orden social que hace falta que haya un trabajo que sea para la familia y otro trabajo que sea de orden social, digamos, ¿no? Entonces, para mantener ese orden, tenemos que generar sujetos y sujetas que sean funcionales a esas necesidades que no son precisamente las nuestras. Pero bueno, por eso tenemos que siempre analizar la cuestión de la violencia hacia las mujeres como una situación que si bien se expresa en el ámbito privado, en el hogar, en la casa, o a veces físicamente se puede desarrollar en otro espacio, ¿no? Pero es un problema social. Eso no tenemos que olvidar. Y esto que tiene que ver con que también hay creencias, valores culturales de la sociedad, en particular los que tienen que ver con el patriarcado y el machismo, que van a redundar en una mayor aceptación social de la violencia hacia la mujer, ¿no? Esto viene a colación de lo que estaba hablando Estela, ¿no? Y de lo que venimos charlando hasta acá, de por qué se naturaliza, o cómo es que se invisibiliza la violencia hacia las mujeres, ¿no? Hay determinados, sí, creencias, sí, valores, que hacen a que se perpetúe precisamente esto que llamamos nosotros sujetos aptos para seguir estando sometidos, en definitiva, ¿no? Y para reproducir ese orden social, ¿sí? A ver ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Esto es interesante para que lo reafirmemos, ¿no? Por un lado, que ninguna mujer merece ser golpeada, o sea que no hay ningún justificativo para el golpe, para la violencia. Nadie debe vivir con miedo, amenazada, lastimada o insultada. Sí, esto es muy importante, porque digamos que el sometimiento subjetivo y emocional de las mujeres se logra a través del miedo, producto de la amenaza, de sentir, del temor a que la lastime, del grito, del insulto. Ese es el principal factor para someter emocionalmente a una mujer. Así que nadie tiene que vivir con esto. Por eso la violencia es una conducta inaceptable, culmina generalmente con un delito, no se interrumpe de manera espontánea, y de esto yo creo que todos pueden tener ejemplos de su familia, de su vida cotidiana, de su vecindario. El que golpea es responsable de su conducta. No hay argumento que la justifique. Siempre aparece, lo primero que aparece es el justificativo, ¿no? El argumento para justificar, se me fue la mano. Sí, ese es muy común. Se me fue la mano, no quise pegarte, bueno, pues me pegaste. Sí. Hacete cargo. Bueno, y después, esta cuestión de que no se interrumpe en forma espontánea, no se interrumpe. Generalmente es una espiral que va aumentando. Es decir, que comienza con un grito, después un empujón, después una mechoneada, y bueno, llega el golpe, y bueno, y la máxima expresión de esta violencia hacia las mujeres es el femicidio, ¿no? Y otra cuestión muy
cuestión para tener en cuenta es que muchas veces las mujeres que son víctimas de violencia no registran, por ejemplo, hasta que ha habido maltrato físico. Por esto que decía la recién, ¿no? La mechoneada, el empujón, el ser encerradas, ¿no? El ser acorraladas de alguna manera es violencia física también, ¿no? Y infunde miedo, que es lo que paraliza. La violencia se puede controlar, ¿sí? Pero para eso primero hay que ser consciente de que es un acto de violencia y que no tiene ninguna justificación. El enojo y la violencia no son lo mismo, porque bueno, esto es todo un tema, ¿no? O sea... sí, por ahí hay una discusión que acalorada, bueno, no es violencia, digamos, que podemos discutir varones y mujeres muy acalorados bueno, pero eso no quiere decir que sea una cosa violenta, es digamos, un espacio de tiempo que empieza y termina, y bueno, y después seguiremos con el tema, claro, calmemos los ánimos, pero eso no es violencia, digamos, la violencia es la que se sostiene en el tiempo. Exactamente. Y la que se va, digamos que, yo creo que el factor principal que desestabiliza es el miedo. Sí, sí. Cuando uno identifica el miedo en la cara y la conducta de la mujer, ese es el principio, porque el miedo, es decir, está bien que tengamos miedo, porque si no percibimos el miedo, porque estamos loco, ¿no? Ana puede hacer un análisis mejor que yo. Sí, sí. Pero el miedo está bien sentirlo, pero también ver cómo lo podemos controlar, ¿no? Claro. Pero cuando el miedo nos gana, y paraliza, confunde, hay un nivel de confusión muy grande en las mujeres víctimas de violencia, y ese nivel de confusión tampoco permite ver, por eso yo digo que cuando van a hacer la denuncia es porque porque tienen un moretón que ya no lo pueden ocultar y que ya, bueno, esto salió a la luz y es así. Pero ese estado de confusión es producto del miedo. Yo creo que la base de todo es el miedo. Y el miedo le infunde el poder, digamos, el poder que tiene ese varón con relación a la mujer. Esta otra cosa importante, que la idea de provocación es un mito, ¿no? Y eso lo hemos escuchado muchas veces. Me provocó, ¿no? Ella me provocó porque no me hizo la comida, porque se puso aquella ropa, porque viró para tal lado, porque por lo que fuere, pero eso es un mito para justificar la violencia. Bueno, estas otras cuestiones a tener en cuenta, de poder también revisarnos, ¿no? Como mujeres y como varones en cuanto a las matrices que portamos, y tener en cuenta esto, ¿no? Que es un camino que no es sencillo de recorrer, como por ahí explicaba Julio, que puede pasar, involucrarse, hacer la denuncia, que la víctima vuelva con el victimario, pero esto, lo que está marcando, el poder hacer la denuncia y demás, por más que el resultado no sea el que uno espera, es lo que hay que hacer, claro, ¿no? Es lo que hay que hacer, y es lo que hay que hacer y es lo que hay que cambiar socialmente, ¿no? Sí, por eso nosotras tenemos que revisarnos, porque tanto varones como mujeres, pero también las mujeres a veces podemos percibir situaciones de violencia y de alguna manera tenemos que intervenir, de alguna manera tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar al margen, y puede ocurrir esto que decía Ana, pero si nos revisamos y tenemos que decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, y sé las consecuencias, puede que salga bien o mal, pero es necesario hacerlo. El tema es que cuanto más acompañamiento social haya, yo creo que para las víctimas va a ser más sencillo tanto la denuncia, ¿sí? Acompañamiento social, y por otro lado que se cumplan algunas cosas como para sostener en el proceso
de llevar a cabo después de la denuncia todo lo que viene, ¿no? Claro, no, pero yo creo que, la condena social es la más dura que Sí. puede sufrir el ser humano, sea varón o mujer. La condena social a una conducta que es impropia, que no corresponde y que daña a los demás o a las demás. Por lo tanto, nosotros, como digamos que estamos conociendo y explorando esta realidad, ¿y para qué la queremos conocer y explorar? Para tratar de transformarla como psicólogos sociales que somos. ¿Y cómo la vamos a transformar? Si podemos generar una conciencia social que sea totalmente condenatoria hacia cualquier acto de violencia hacia las mujeres. Así es. Bueno, la víctima no es masoquista, ¿no? Los hombres violentos no sufren ninguna patología especial. No, es una conducta. Es una conducta. Por eso hablamos de la prevención, de la educación, de visibilizar, prepararnos para no inculpar, no prejuzgar, no presionar, no criticar. El acompañamiento tiene que ver con eso, ¿no? Con acompañar. Realmente. Sí, acompañar, es decir, no estar no estar alejado de la víctima, poder sostenerla, poder ayudarla, pero tampoco estar adelante. Eso es acompañar y sostener, y por ahí la víctima puede querer hacer cosas con las que nosotras no estamos de acuerdo. Trataremos de explicarle lo que nosotras pensamos que corresponde, pero si no, bueno, va a haber que acompañarlo, aunque sabemos que por ese camino no va a corregir, pero bueno, por ahí la práctica resuelve algunas contradicciones, digamos, ¿no? Así que bueno. Acá la cuestión de la prevención, que es la que nos toca muy de cerca, ¿no, Negra? Por el tema de lo que podemos hacer desde el rol técnico específico que nos estamos formando todos, nos seguimos formando, tiene que ver con esto, con este 4 puntos, ¿no? El conocer, o sea, conocer acerca de lo que es la violencia, lo específico de la violencia de las mujeres, desnaturalizar, hacer visible y sensibilizar. Bueno, para conseguir, hay que averiguar la naturaleza, las propiedades y las relaciones de las cosas, ¿no? Y el origen. Distinguir y diferenciarlas de otros fenómenos, ¿no? Esto serían las particularidades que tienen. Es decir, cuando nosotros queremos conocer qué es lo primero que buscamos, la particularidad que tiene una situación. Y esa particularidad, ¿qué es lo que desde dónde la vamos a sacar? Desde la naturaleza misma del hecho, las propiedades que tiene, y además las relaciones que tiene consigo misma y con el exterior, con el resto de las cosas. Es decir, eso nos va a dar la particularidad, y es muy importante que conozcamos a fondo por qué se produce esto, por qué en una relación que debería ser hermosa, porque la relación entre los varones y las mujeres, el amor y todo eso es lo más lindo de la vida, y sin embargo pasan estas cosas. Entonces tenemos que conocer a fondo por qué, cuáles son las razones. Sí, y también poder diferenciarla de otras cosas, ¿no? Porque a veces, como cuando hablamos de la violencia de las mujeres, aparece, bueno, pero hay violencia en todas partes, hay violencia acá, hay violencia allá, no. Estudiamos específicamente la violencia hacia las mujeres, por un lado, por estas cifras que estamos dando, que marcan que hay una emergencia en este sentido, ¿no? O sea, que hay algo que se está dibujando y que necesita una intervención. Pero además lo tenemos que distinguir y entender su naturaleza para darle el tratamiento que merece, ¿no? O esto que hablábamos hace un ratito, que es acompañar a la víctima. Acompañar a la víctima no quiere decir imponerle
imponerle algo que no está preparada para hacer todavía. O sea, porque eso es volver a violentarla. Claro, que eso también lo observamos cuando la mujer decide hacer la denuncia, que nosotras lo que analizamos si esa mujer está en condiciones de hacer la denuncia. ¿Y por qué? Porque tiene que enfrentar otra crisis, otra situación. Porque cuando la mujer se presenta a hacer la denuncia, digamos que pierde ella, digamos, todo contacto con los hechos que la están dañando. Es decir, tiene que entregar y ahí la jueza o el juez decide si tiene razón, no tiene razón, nadie la cuestiona. Pierde su identidad y su problema y su crisis la tiene que dejar depositada ahí y esperar que en el mejor de los casos capaz que algún día le comunican algo. Entonces, eso ocurre con la justicia, pero nosotras socialmente tenemos que generar otras situaciones, ¿no? Bueno, de esto hemos estado hablando precisamente, de desnaturalizar, ¿no? De esto de poder cuestionar el carácter obvio de las situaciones de maltrato hacia las mujeres, en comportamientos y en prácticas que son cotidianas. Basta con mirar un programa de televisión y ver el trato que tienen muchas veces las mujeres en ese programa de manera graciosa y demás, como para darnos cuenta cómo está naturalizada la violencia hacia las mujeres, ¿no? Sí, esta cuestión de hacer, especialmente en los medios, de hacer que las mujeres parezcan objetos, ¿no? Es decir, dejamos de ser seres humanos para convertirnos en un objeto. ¿Y qué pasa con los objetos? Si no me gusta, lo tiro, si no me gusta, lo rompo. Exactamente. Nos exponen más a esta situación. La idea entonces es poder terminar con esa aceptación acrítica y con la repetición, ¿no? Por eso hace falta trabajarlo también en uno. Visibilizar a partir precisamente de conocer, de desnaturalizar, hacer evidente y visible prácticas que son prácticas perversas, vulneran los derechos, tienen una incidencia directa sobre la salud, contaminan e intoxican las relaciones y el entorno. Porque donde hay violencia, no solamente se está vulnerando a esa mujer, sino que se está vulnerando todo su entorno. Sí. Esto es una cosa que la tenemos que incorporar, ¿no? Porque si no parece que fuera un problema individual. Y nosotros venimos repitiendo que es un problema social. Porque esto realmente es intoxicante, ¿no? Son prácticas que son perversas. Y lo perverso tiene esa característica. Sí, fíjense que cuando existe una situación de violencia puede incidir en la salud de la mujer, puede incidir, como se dice acá, en las relaciones, todas las relaciones se intoxican. ¿Con qué estado emocional va a ir a trabajar esa mujer si tiene que trabajar al día siguiente, después de haber recibido una paliza a la noche? Es decir, que ese estado emocional se va a expresar en el trabajo, se va a expresar con sus compañeros, y ni que hablar con los hijos y las hijas, ¿no? Porque generalmente las mujeres dicen, no puedo terminar con esto porque ¿qué hago con mis hijos y con mis hijas? Y sin embargo, eso es lo que tenemos que resolver para que esos niños y niñas no crezcan con una conducta violenta, ¿no? ¿Cuántas veces en una historia de violencia hacia una mujer en una familia se termina, cuando los hijos son grandes, a veces con el asesinato, con el crimen del violento? Porque eso también ocurre. ¿Sí? O sea, por eso decimos, son cosas que intoxican, contaminan, ¿sí? Y que llevan precisamente a esas situaciones. Sensibilizar tiene que ver con este trabajo que estamos haciendo, que es poder entender, percibir esta problemática, salir del individualismo, ¿no? De esta cosa de a mí no me toca, o si no me toca, pero no me toca. Sí, no, es decir, lo que pasa que
también acá hay un problema social muy profundo, es decir, que la cuestión de la solidaridad y la cooperación están totalmente devaluadas socialmente. Es decir, socialmente se premia la meritocracia, se estimula a veces alevosamente el individualismo. Por lo tanto, ahí en esta tenemos que remar en contra de la corriente, y vale la pena intentarlo y vale la pena hacerlo. Bueno, esa palabrita de Porque salienar. nunca salimos solos y solas. Esa es la palabrita de salienar. Claro, porque estamos alienados con esta, tenemos un bombardeo, incluso las mujeres, esta cuestión de empoderate. ¿Cómo sería empoderate? Vos sola tenés que pensar que sos, no sé, Superman, y te empoderás. Ajá. No, si no, es un problema social y tenemos que juntarnos con otras y otros para poder salir y para poder analizar esta problemática y para ver cómo salimos juntas. Bueno, y esta es la última que decimos entonces, conclusión. El sometimiento de la mujer. Es una forma de abuso de poder. Bueno, es un poco, sí, es decir, ya naturalmente impuesto por esta sociedad, el varón ejerce un poder sobre la mujer. Ustedes se van a dar cuenta, no sé si se manejan en ámbitos sociales, en clubes, en sindicatos, que los primeros que hablan son los varones, es decir, siempre hay un poder que no es que es natural, ya prácticamente está tan naturalizado, que el varón es portador de ese poder, ¿no? Y eso de alguna manera somete a las mujeres. Ahora, si ese poder se abusa, bueno, y le sumamos una conducta violenta, bueno, tenemos está completo. Claro. Cartón lleno. Tenemos los femicidios que tenemos. Bueno, dejamos de compartir pantalla. Bueno, nos queda un rato. Yo preferiría que puedan discutirlo entre ustedes. No sé qué te parece, David. Nosotros les dejaríamos para que lo puedan discutir entre ustedes. Después, si surgen preguntas y demás, podemos responder. Pero a mí me parece interesante que ustedes puedan verlo esto, ¿no? ¿Qué toque? Ahí está. ¿Qué toco? Sí, es importante que ustedes le den una vuelta, porque incluso pueden hacer aportes ustedes. Es decir, todos los aportes son bienvenidos. Es decir, nosotras no somos las portadoras de la verdad. Es un análisis que venimos haciendo y que estamos haciendo y que está en curso. Es decir, la cuestión de la liberación de las